Publicite en la radio 3755-525819. Vamos sumando premios para el destacado del año, esa participación de los oyentes buscando destacados que queremos sea en la mayor cantidad posible, visibilizando por allí a quienes no los tenemos identificados y merecen ser mencionados, o podamos inclusive charlar con ellos y sus historias de vida. Sumamos un muy lindo auricular de Tecnoventas. Tecnoventas está en Avenida Tucumán 175 y Tecnoverá en Avenida Sarmiento 671. Allí está nuestro amigo Adrián González, que estuvo asistiéndonos recientemente en la transmisión de exteriores. Quedó enganchado Adrián además con esa herramienta de la radio que es transmitir desde exteriores y la posibilidad de asistirnos técnicamente para que lo hagamos de la mejor manera. Bueno, a Tecnoventas y Tecnoverá podés seguirlos en las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Allí tenés novedades permanentemente. Gracias, Adrián, también por sumarte con un premio entonces a lo que será los premios a la participación que tendremos el 31 de diciembre cuando cerremos esta consulta sobre los destacados del año. Y hablando de destacados del año, recibimos a uno de los que sin dudas quedó fuertemente instalado. La verdad que como lo suyo tuvo el suceso en enero, después bueno, siguió replicando con tantas cosas que recién nos contaba fuera de micrófono Lucas Vogel. A él nos referimos. El otro día cuando nos visitó el intendente y nos preguntó cómo iba el destacado del año y nos preguntó por Lucas y nos dejó la inquietud, ¿pero Lucas fue este año o el año pasado? Claro, porque fue en enero cuando arrancaba este 2025, entonces ya lo tenemos allá en la frontera y nos dejó la duda, entonces entramos a revisarlo y claro, había sido en enero, que para colmo nosotros en enero no hicimos el programa, entonces nos pasó por alto esa etapa del suceso. Justo este año fue raro porque a diferencia de muchos anteriores donde siempre hacíamos un Cuentas Claras especial, nos íbamos quedando algunos, otros se tomaban vacaciones, pero manteníamos una guardia periodística. Bueno, este año decidimos tomarnos toda la pausa en enero, descansar nosotros y que descanse la audiencia y arrancar con todo en febrero, y se nos pasó, no estuvimos tan de cerca de todo este suceso de Lucas y su galardón internacional como maestro destacado, como docente destacado a nivel mundial, y precisamente volvió a estar en el escenario en estos días porque un programa de Canal 12 reunió a más de 40 referentes como destacados misioneros. La verdad que una selección muy variada de personas que se fueron destacando en distintos ámbitos. Por ejemplo, entre los de nuestro medio que estuvieron en esa gala, estuvo Lucas, el docente Lucas Vogel, encabezando la lista. Después esta modelo internacional que hoy mencionábamos, Valentina Ferrari, me la recordó recientemente Silvia, comentando que parecía que andaba por acá, precisamente de visita, pasando las fiestas. Ella ya es una modelo internacional que está residiendo en Italia y participando de desfiles internacionales. Bueno, Milán es como una capital de la moda y ella está ahí junto a los más prestigiosos diseñadores, y confirmó en esta gala de Canal 12 que participó del rodaje El Diablo Viste a la Moda 2, segunda versión de esa película, que tiene a Lady Gaga, Meryl Streep, bueno, y tiene a Valentina Ferrari, obereña, esta reconocida modelo. Bueno, también estuvo Ingrid Grutke, siempre vigente, la obereña, que este año lo destacamos y charlamos con ella por la película que se exhibió, se presentó aquí en el Cine Teatro Verá, que la tuvo también nuevamente como actriz. Y hablando de cine, Axel Monzú, este reiterado destacado también, que volvió con todo, ¿no? Que tuvo un año particularmente importante porque estrenó su film propio
que recibió galardones y estuvo nuevamente al frente de Oberá Cortos, aquello que inició con la productora La Tierra, con aquel grupo de locos que instaló Oberá Cortos de una manera que a uno le parecía no teníamos ni cine acá, y esto venían con un festival internacional de cortometrajes. Bueno, nos instalaron el cine, crearon el Instituto Provincial de Audiovisuales, una cantidad de films producidos y realizados en Misiones. Fue una revolución, y Axel Monzú fue el referente histórico y actual de esta impronta. También Melina Zapalla, la reina de los inmigrantes, la reina de la Fiesta Nacional del Inmigrante, oriunda de Campo Grande, pero bueno, la reina de nuestra fiesta, la sentimos como propia también, quienes estuvieron en esta singular gala de destacados que hizo el programa televisivo Antisiesta de Canal 12. Allí reapareció una vez más, aunque tuvo todo el año con mucha actividad, inclusive también de alcance internacional, Lucas Vogel, a quien, bueno, hoy en estos últimos programas del año donde queremos referenciar a los destacados, hoy agarré precisamente el cuaderno en el que yo voy anotando el día a día de Cuentas Claras, y allí me encontraba justamente, nuestro programa arrancó en febrero, pero ya aparecía mencionado precisamente tras aquel reconocimiento. ¡Qué año, Lucas!, ¿no? Impresionante. ¿Cómo fue para vos esta experiencia tras ese galardón tan importante? Hola, buenos días a todos. La verdad que fue una sorpresa muy grande cuando me llaman en enero, o cuando me mandan ese mail en enero, que me descolocó, porque la verdad que me postulo simplemente para contar lo que hacía, para pensar en que se puede compartir lo que uno hace y que pueda servirlos a otros. Y después de un par de entrevistas me llaman para decirme que estaba dentro de los 50. La verdad que fue muy emocionante en aguantarme un par de días, porque me dijeron un sábado y recién el martes se hacía público eso. Tenían que dar a conocer. Dan a conocer. Que esperar. Entonces yo tenía el primero en enterarse, pero tenía que dar a conocer. Eso fue la verdad que mucha presión, y a la vez empezar a entender de qué se trataba todo esto, y fue fantástico, la verdad. Qué bueno. Y a partir de eso hubo muchos cambios, porque se te ubicó como un referente. Se le dio continuidad a algún trabajo que hacías en nuestro medio. Tuviste que dejar el Instituto Belén en Campo Grande. Perdieron los de Campo Grande, el Instituto Belén perdió. Sí, no, pero no perdieron. Simplemente como que me prestaron un rato. Ah, bien. Me prestaron a la Subsecretaría de Educación Técnica en el Ministerio de Educación. Así que estuve trabajando este año en la Subsecretaría, y con los dos espacios STEAM que inventé en el hogar de día y en el centro de día. Eso le di continuidad, y la verdad que este año Continuaron durante el año. Continuaron durante el año, y bueno, referencia que en el centro de día participamos en el Festival de Cortos de Oberá, y tuvimos una mención para poder participar con un corto que hicimos sobre el ciclo del agua, sobre qué producieron, editaron ellos y hicieron todos, el centro de día, la verdad que, y después tuvo un reconocimiento también en el EPRAC, el Instituto del Agua, que nos reconoció, y tuvimos un premio, tuvimos un segundo lugar en el concurso de esos cortos, y la verdad que ese aprendizaje es fantástico. ¿Sos docente de matemáticas? No, soy docente en educación técnica. Di muchos años matemática por las faltas de profesores y qué sé yo, y después, bueno, hice una licenciatura en educación. Nunca dejé de capacitarme o de aprender un poco más, y eso fue lo que me abrió, por decirlo de una manera, la cabeza para decir: todos podemos aprender a lo largo de toda la vida. Y es que de alguna manera mis clases de matemática no eran tan las normales. Ahí hicimos un podcast matemático, ahí hacíamos un festival del Día del Matemático, entonces cambiaba un poco esa onda, y ahí planteé la idea de un aprendizaje a lo largo de la vida en estos lugares que a veces están como en el borde, o como que son minorías, así como en el centro de día, y también en el hogar de día para niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Y este reconocimiento te abrió las puertas y los límites del país, porque también estuviste viajando contando de esta experiencia. ¿En algún otro país se aplica lo mismo, este programa STEAM?
Sí, el programa STEAM, en México, por ejemplo, hay varios estados que es la base del STEAM, pero generalmente el STEAM está pensado o se piensa a partir de la tecnología. STEAM son las siglas en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática, y cuando aparece la palabra T, generalmente se tiran a la computación, a la robótica y a esas cuestiones. Y yo le di una vuelta de rosca a esa T, porque esa T es tecnología y a veces los libros también son tecnología y a veces pensar diferente y innovar con lo que teníamos también es tecnología. Y creo que una de las cosas que porque me invitaron a esos congresos fue porque yo hablo de STEAM, pero me baso en libros en lectura fácil, donde se accede a mayor personas o los libros en lectura fácil están pensados para personas que tienen una discapacidad mental generalmente. Una comprensión distinta. Claro, entonces a partir de eso yo estuve probando y las personas que le cuesta leer cuando son chicos, los libros en lectura fácil les ayuda muchísimo porque se entiende el texto con pocos renglones o en poco tiempo y eso motiva a seguir leyendo. Entonces, bueno, me contacté con una editorial de lectura fácil que es Visibilia, que está en Buenos Aires, y bueno, la biblioteca acá vamos a leer. Por suerte ya tiene esos libros y puedo decir que gracias a este movimiento ellos tienen, o es una biblioteca que tiene libros en lectura fácil y es una de las únicas que tiene en toda la provincia y eso es fantástico. En algún momento se dijo, cuando se comenzó a saber de tu premio, de ese reconocimiento mundial, que el premio era como representaba el Nobel de la Educación. Vos también tomaste mayor referencia a la importancia de ese concurso y de ese premio posteriormente con la selección, con haber podido estar entre los 50 mejores del mundo. Sí, sinceramente a nivel nacional, a nivel mundial, muchas veces sí es hacerme una pregunta o hacerme cuestiones que quizás antes no me hacían la pregunta. Quizás a nivel local o a nivel más provincial es diferente o como se dice siempre, a veces uno no siempre es de su lugar, es profeta en su tierra. Entonces a veces, bueno, eso a veces no siempre es así, pero no es algo que me moleste o esa forma, pero sí, a nivel internacional, cuando me llaman de México para un congreso, uno se sorprende y dice, wow, qué interesante lo que estoy haciendo, ¿no? Los alcances que tiene ese premio realmente. Sos hoy por hoy un especialista en la educación, al que lo han convocado ya desde el Estado para que colabore. Hay muchos que dicen que la educación retrocedió, que estamos peor que nunca, etcétera, etcétera, que perdimos aquella educación que caracterizó a la Argentina y la hizo grande en otros tiempos. La verdad que es un discurso con el que no me engancho, no me parece muy realista, parece más bien de aquellos que siempre están reivindicando el pasado y yo lo que recuerdo del pasado es muchas limitaciones, muchas dificultades, colegios muy precarios y hemos avanzado en un sinnúmero de cuestiones en todos los órdenes, ni hablar en las infraestructuras escolares con las que hoy tenemos. Pero ¿a vos qué te parece? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la educación? ¿Y qué más valdría seguir haciendo? Porque bueno, como tantos temas requieren seguir siendo actualizados, perfeccionados, mejorados, atentos a las exigencias de la hora y de los tiempos que vivimos, ¿no? Totalmente. En la charla que di en México se llamaba La tradición en llamas y me apoyé en 2 distopias, en Fahrenheit 451 y en Un mundo feliz, y demostré de alguna manera a los docentes que la tradición es algo que está vivo, no es algo que se muere o que repetimos el pasado todo el tiempo. Sí, nos apoyamos en muchas cosas del pasado para hacer las cosas mejor y a partir de ahí vamos avanzando porque tenemos otras herramientas hoy de las que teníamos antes. En una de las situaciones cuento que hoy el chamamé se toca con bajos y se toca con un teclado electrónico y con otras cosas y no deja de ser chamamé, no deja de tener esa base. Aunque entonces, hay quien es muy tradicionalista, ha pasado, bueno, así como mencioné el chamamé, en el tango, sí, se lo convirtió a Piazzolla, un genio musical, porque decían que estaba alterando el tango. Totalmente. Entonces me parece que en la educación pasa lo mismo.
pasa lo mismo. Hay muchos docentes que consideran que eso que hacían antes se tiene que seguir haciendo así porque, entre comillas, funcionaba, pero en realidad no funcionaba del todo. Y otros que empiezan a ver cómo podemos innovar, y a veces esa innovación sobrepasa lo que estamos haciendo y pensamos en aulas totalmente diferentes o en lugares totalmente diferentes. Y hay algo que yo rescataba cuando estuve en Dubái en el Spark, que es un congreso internacional de educación, donde los colegios hablan de qué están haciendo. Y sí hablamos de inteligencia artificial, sí hablamos de computadoras, sí hablamos de colegios que tienen muchísimo dinero o muchísima capacidad, pero lo que se busca más es el arte, es la parte donde los chicos puedan expandirse. En un colegio internacional, uno de los referentes del mundo que se llama GEM, en un colegio normal tienen 17 talleres de arte. O sea, piensan en el humano otra vez, sí apoyándose en tecnología, sí apoyándose en un montón de cosas, pero cambiando el foco de el humano, las capacidades que uno tiene como persona, las emociones, el carácter, mucho más adelante que todo lo que sea la tecnología. Y eso en Misiones, por ejemplo, se está trabajando muy bien. Tenemos una ley de educación emocional. Ahí está, mirá vos, de lo que me voy enterando entonces, porque siempre estuve entre los que reclamaban acentuar más ese aspecto de prepararnos y educarnos emocionalmente para la vida. En el país somos una de las pocas provincias o de las primeras provincias que tuvo una ley de educación emocional, que eso es muy importante. Tenemos una ley de educación inclusiva, una ley de educación de innovación. A veces sí, por supuesto, hay varias cosas que quizás hay que ajustarlas o hay que acomodarlas, pero tenemos una secundaria disruptiva, que eso es muy importante, de pensar en otra forma de evaluar, en otra forma de dar clase, en otra forma de un montón de cosas, pero siempre apoyándose en lo que tenemos. Claro. Las tradiciones evidentemente tienen sus valores, pero alguna vez lo escuché al hoy gobernador Pasaraco, que decía: si Sarmiento se levantara de la tumba y por ahí ve que en el aula estamos haciendo exactamente lo mismo que se hacía en su tiempo, se va a aterrar, porque los tiempos cambian, la ciencia, la tecnología van aportando nuevos elementos. Tampoco debemos quedarnos, ¿no? Sin dejar de aprovechar todo lo nuevo que va surgiendo. Sí, totalmente, y apoyarse en las investigaciones que están haciendo. El CONICET hizo investigaciones educativas muy buenas con muchos estudiantes y sacó muy buenas conclusiones. De ahí podemos hablar de Stanford, podemos hablar de un montón de universidades que ya hicieron pruebas en el aula. Y por ejemplo, lo que siempre se dice, la forma de el aula donde están los alumnos sentados y el profesor adelante, y por ahora no hay algo superador a eso, porque de la única manera que todos los chicos escuchen al mismo tiempo a alguien es esa. Después sí, trabajar en grupo, sí, hacer otras actividades y todo, pero por ahora eso que a veces criticamos como otra vez lo mismo, es por hoy la mejor forma de que yo pueda hacer que todos me escuchen. Yo no puedo hacer un congreso si no me paro un poquitito más alto si hay 300 personas. No hay opciones. No, por ahora no tenemos otra opción, o no se presentó algo que sea que cumpla esa función de la misma manera. Así que a veces miramos que la escuela está de la misma manera y decimos otra vez hacemos lo mismo. Bueno, hay una opción B, hay otra opción, y por ahora no. Por ahora a nadie se le ocurrió algo fantástico. Así funciona y así sí tiene que hacer. Por eso otra vez, la tradición, que sea algo que esté prendido todo el tiempo, que decía, creo que el Chango Spasiuk, que en un programa decía que la tradición tiene que ser algo que está prendido todo el tiempo y que cada uno llega hasta donde llega con las herramientas que tiene en ese momento, y que la próxima generación va a tener otras herramientas y va a tener otra llegada al grupo de gente. Lucas, todo esto que mencionabas, ¿no? De la ley de educación emocional, de la secundaria disruptiva, ahora vemos escuela de robótica, allí hay todo un equipo de trabajo que lo vemos muchas veces con su infraestructura y sus instalaciones y en posadas, pero va bajando, va llegando a los ámbitos escolares. Eso tiene su impacto en el sistema público en general, digamos, se va trasladando. Sí, se va trasladando, y hay muchos docentes que están haciendo cosas muy buenas en toda la provincia, y apoyándose en esas leyes, en esas normativas, por decirlo de alguna manera, porque tenemos normativas muy buenas
que tenemos que leerlas, que tenemos que mirarlas, que tenemos que releer esta ley de educación que ahora está siendo cuestionada, porque es muy buena y tiene muy buena idea sobre la inclusión, sobre que aprendamos todos, sobre que aprendamos a lo largo de toda la vida, y que a la vez la UNESCO, los organismos internacionales, el BID y todo están apuntando al aprendizaje para toda la vida. Y a veces eso nos olvidamos, que las personas grandes también tienen que aprender, y que a veces la educación no es formal, a veces es informal, como es en el centro de día o en el hogar de día, y ese aprendizaje transforma a las personas y transforma la forma que nosotros nos relacionamos. Así que hay muchos docentes, sí va bajando a diferentes colegios. También hay docentes que no quieren cambiar y sabemos que dicen, no, yo entro acá, me paro, y que el primero que habla tiene un 1. Sí, sabemos que hay eso, pero bueno, por suerte hay algunos cambios. ¿Vas a seguir en el hogar de día y centro de día el año próximo? Sí, ya está confirmado. Sigo en los 2 lugares y voy a estar en la subsecretaría, así que voy a ir dividiéndome las actividades en todo, intentando siempre crecer un poquito más. Bueno, dándole continuidad a todo esto que aparece como tan valioso y que te llevó a semejante reconocimiento. Decías que por allí te ha costado también ese reconocimiento, ¿no? Estar en determinadas galas como la de la televisión en estos días. No sos muy de ese target. No, soy más de remerita y tranqui, ponerme una corbata a veces me ahorco. Así que, pero bueno, sí, me acomodo y me peino un poco y ya está. Qué bueno. ¿Y la gente de Campo Grande te va a seguir extrañando entonces por un tiempo más? Sí, un ratito más, al menos un ratito más, sí, todavía sí, pero re agradecido, porque la verdad que aprendí muchísimo dando clases ahí. ¿Estuviste mucho tiempo en ese Instituto Belén? Sí, tuve 15 años aproximadamente. Y la verdad que aprendí muchísimo, me dejaron trabajar un montón, les agradezco mucho al Instituto Belén, al rector Jaime Andrusuk, a Noelia, la verdad que siempre me permitieron hacer un poquitito más y trabajar de la forma que a mí me gustaba, y por suerte voy viendo los resultados, así como preparé la clase para Durango, me empecé a contactar o buscar teléfonos de exalumnos y que me digan que están terminando ingeniería, que ya están casi odontólogos, que están, y vos decís esos puñados de cosas y reconocer que yo les fui abriendo la cabeza en la forma de aprendizaje. La verdad que me ponía la piel de gallina cada vez que leía los mensajes, pero agradecido y viendo que tenemos un reconocimiento de ese tipo, que creo que es el más grande para los docentes. Bueno, la verdad que nos había quedado pendiente, y sin ninguna duda, si hablamos de destacado del año, está allí muy fuerte el nombre de Lucas Vogel. De ese trabajo en centro de día y hogar de día, ¿le das continuidad o también hay vuelta de tuerca, hay nuevas búsquedas, te vas encontrando con otra gente también? ¿Son aquellos que están ya desde hace tiempo, con los que venís trabajando, y se van adaptando y van encontrando en esta educación herramientas? Sí, en el centro de día siempre hay gente nueva que va empezando a llegar al centro de día, a buscar esa contención, y el centro de día se transformó desde estos 3 años que estoy ahí, desde un lugar que era simplemente contención de las personas, a que tenga un montón de aprendizaje. Hoy tienen talleres de danza, tienen talleres con el Dachari y con psicopedagogía, entonces va teniendo otro significado el conocimiento para ellos. Y bueno, este año empezamos a trabajar sobre la potabilización del agua, así como empezamos con el ciclo del agua y empezamos a entender el ciclo del agua desde un cuento en lectura fácil. Ahora empezamos a hablar sobre la potabilización. El año pasado pudimos ir a la planta potabilizadora, empezaron a ver de otra manera, la CELO se acercó a colaborarnos con eso. La verdad que es como hacer responsables a toda la sociedad, a que todos podemos aprender y que a veces las herramientas que tengo yo les sirven a otro, y eso es importante. Lo mismo en el hogar de día, los chicos van variando, las épocas del año a veces son más difíciles que otras, estamos hablando de personas que están en una situación de pobreza extrema, estamos hablando de personas que están en situaciones muy, muy complicadas, así que charlarlas, hablarlas y empezar o demostrarle que la educación está buena y que puede ser un cambio para ellos. Es un cambio todos los días, a veces se puede hacer un montón de cosas, a veces
depende de los días, no se puede hacer nada y eso también es una frustración, pero a la vez es siempre un paso más de lo que vamos haciendo. Que deben ser pasos muy significativos, por más que cueste darlos, pero cada uno de ellos debe ser valioso. Bueno, Lucas, ojalá que puedas seguir desarrollando y trabajando en estos ámbitos tan importantes y donde la educación merece seguir siendo trabajada de manera especial, porque es la que en definitiva nos permite cambiar, corregir, mejorar, hacer mejor comunidades. Evidentemente mucho o todo pasa por la educación y creo que ese reconocimiento generalizado que te has ganado con ese premio tiene que ver con que la gente valora lo que representa la educación. Muchas veces decimos, cuando inclusive se dan los reclamos salariales del sector docente, que ningún otro reclamo salarial que ande dando vuelta por ahí tiene la repercusión, el seguimiento mediático que tiene el reclamo docente, porque me da la impresión de que todos sabemos la importancia que tiene el docente y que debe ser un profesional bien reconocido, que tenga un buen pago o el mejor posible, y entonces de esto se trata, ¿no? Ese reconocimiento de la educación como un elemento esencial para poder crecer y mejorar. Así que gracias por la visita, por la respuesta inmediata que nos diste de poder estar ya esta misma mañana y enriquecer esta especial jornada del 24 de diciembre en la mañana de la radio. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias a ustedes por el reconocimiento y quiero como que resaltar que cuando me acerqué a la municipalidad a decirle que quería hacer este espacio en un centro de día, me abrieron las puertas y me dijeron, sí, dale, a ver qué, presentar el proyecto, hacemos, y me siguen apoyando y siguen estando atentos a las necesidades que podemos tener adentro de eso. Es hacerse responsable, como decía hoy, toda la sociedad, que el municipio, Pablo, la gente que está en la municipalidad en esos sectores, Betiana y todo, dijeron sí, dale, porque está bueno, porque es bueno para todos y que la verdad que eso tengo que reconocer. Y lo mismo que el Ministerio de Prevención de Adicciones en el hogar de día, también me abrieron la puerta, me dan un espacio, me dicen horarios, me ayudan a que yo pueda organizarme y que pueda seguir con eso. La verdad que muy agradecido, porque es por ahí, es por una educación para todos y a lo largo de toda la vida. Excelente, qué bueno ese cierre. Sí, el otro día cuando estuvo Pablo Hassan por acá y nos preguntaba por los destacados, pareció dejar el voto por Lucas, ¿no? Porque lo destacó particularmente. Si bien arrancó preguntando, che, ¿era este año o ya fue el año pasado? Y nos instaló la duda que después tuvimos que chequearla, pero sí tenía ese especial reconocimiento por Lucas Vogel. Muchas gracias, felicidades, Lucas. Muchas gracias a todos, feliz Navidad a todos y que pasen muy bien. Bueno, cuando ya son las 11:48 en todo el país, le invitábamos también a Lucas algo de los productos Cato, o Keto, mejor dicho. Ketolandia. Ketolandia, comunidad keto que crece también en Oberá, gracias a este emprendimiento de Silvana y Marcelo, que han hecho de la alimentación saludable, de una panadería de alimentos naturales, una variante nutritiva, pero también sabrosa, y hemos podido degustar también compartiendo con Lucas. Bueno, cuando todavía está el mate, pero en minutos más ya estaremos brindando junto a todos ustedes también, deseando y con mucho agradecimiento, porque la verdad que si hay algo que no podemos dejar de mencionar es nuestro profundo agradecimiento, en ese deseo de feliz Navidad con el que estaremos cerrando esta jornada del miércoles 24 en Cuentas Claras. La radio, tarde o temprano, la alternativa de su voz. Publicite en la radio. 3755-525819. Milanesas. Sabores. Chubut 31. Toma agua pura. Te cuidas vos y tu familia. Te instalamos en forma gratuita un purificador de agua para que lo pruebes. Asesórate con Jorge Cus. Teléfono 3755-525819. ¿Querés mejorar tu imagen en las redes sociales?
Gustavo Cus te propone books dedicados para vos, tu empresa, proyectos y trabajos con la mejor calidad. Gustavo Cus, tu fotógrafo personal. WhatsApp 3755 56 48 16. En Facebook, Cus Fotografías.